Saludos a todos los estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, médicos, cirujanos y público en general que tenga la oportunidad de ver esta grabación que estamos realizando hoy, 12 de septiembre del 2009, al doctor Pedro Juan Borrás Blasco, un neurocirujano muy reconocido en San Juan, a quien apreciamos mucho, y como parte del grupo de cirujanos que he estado grabando los últimos años, pues considero que él es muy meritorio de que hagamos esta entrevista para tener su grabado, su ejecutoria personal y profesional en Puerto Rico. Así que buenos días, Pedro Juan, mejor conocido como Pellín por sus amigos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Y como te explicaba, pues vamos a dialogar un ratito, como una hora, de tus experiencias personales, tus credenciales como neurocirujano y todas las cosas que has hecho y que te sientes satisfecho en la vida, las cosas que te han perjudicado, que no han sido tan placenteras, pues también las puedes contar, incluyendo algunos aspectos personales de salud, lo que tú quieras. Primero vamos a comenzar con dónde tú naciste, quiénes son sus padres. Yo nací en Santurce, en el Presbiteriano, en el Hospital Presbiteriano, para ser más exacto, en 1930, mayo 6 de 1930. Y de la casualidad que tengo 3 fechas de nacimiento. No acabo de entender por qué, pero yo aparezco en un sitio por el 15 de mayo y otro día el 20, y en otro documento el 20 de mayo. Yo siempre creí en mi madre que me decía, tú naciste el 6. Y ella debe saber sobre eso, debe haber sabido. Y yo siempre celebraba el 6 de mayo como mi cumpleaños. Me crié en Santurce, fui a la escuela pública, toda mi carrera ha sido en la escuela pública. Y fui a la escuela Muñoz Rivera, en la parada 25, y a la escuela Matienzo en la parada 25. Y terminé en el último semestre en la escuela Labra, en la 18. Después de eso fui a la Escuela Superior Central y estuve 3 años allí. O sea que yo tuve 3 grupos de personas que estudiaron, con quien yo compartí estudios. Todos en Santurce. Todos en Santurce, sí. Y de la Escuela Superior Central en el 47 pasé a la Universidad de Puerto Rico y a don Jaime Benítez, una persona que yo he admirado mucho. Y estuve 3 años en la Universidad de Puerto Rico estudiando premédica. Hasta 50. Hasta 50. Y estaba para entrar a la primera clase o a la segunda de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Da la casualidad familiar que mi hermano, que estaba en el 65 de Infantería, se retira para esa época de las Fuerzas Armadas y se va a estudiar medicina a España, a Madrid en particular. Y me entusiasmó la idea de irme a estudiar junto con él. Y en vez de quedarme aquí, en la segunda clase ya estaba casi seguro que venía, pues me fui a España, de lo cual no me arrepiento, porque desde el punto de vista personal y profesional, el vivir 4 o 5 años en Europa, de los 20 a los 25 años, fue una experiencia inolvidable. Y para colmo, mi hermano consiguió, él estaba ya dentro de ellos, de que fuera a vivir en una residencia universitaria que se llama Colegios Mayores, que es como un finishing school. Maestro un Carlota Matienzo con más ramas. Y esos años fueron inolvidables. Habíamos 154 estudiantes, la inmensa mayoría de ellos posgraduados, haciendo doctorado. ¿En qué universidad estuviste en Madrid? En Madrid, en la Complutense. Complutense, muy bien. No había autónoma en esa época, era la Complutense nada más. Y lo cual fue un shock enorme, el cambio de educación de América a Europa. Una sacudida difícil, porque uno se tiene que acostumbrar a pensar y estudiar de distintas formas. Y es más cómodo dejar de estudiar y seguir fiestando o yendo al cine o saliendo con muchachas, y de golpe y porrazo ya en los exámenes finales de última hora. Nos pasó a todos en algún momento en la carrera. Y tuve una experiencia con ministros de Relaciones Exteriores, con
Salvador Dalí, con Luis Buñuel, con esto, con lo otro. O sea, me puse en contacto con algo que no era medicina, con filósofos, de los cuales uno hizo amistad, que ha sido muy que ha perdurado. Y para mí fue una experiencia enorme. En el 55 regreso a Puerto Rico a ser internado en el Hospital Presbiteriano. En aquella época estaba reconocido, había, creo que éramos 6 o 7 internos reconocidos. Y ahí volvió otra sacudida todavía peor. Porque entonces fue es como yo lo considero como los astronautas. Pero vine de un mundo y caí en otro. Hasta el extremo que había noche que yo me sentaba en la cama y me echaba a llorar. De la decepción y la angustia de estar haciendo trabajo. Tonto, vete y búscate tal contagio, vete y búscate esto, búscate lo otro. Y si el que senté, ya hago yo aquí, digo. Que no era trabajo propiamente médico, sí, no. que era clerical. Pero reconozco que era que era el uso y costumbre de ese año de internado. Me expuse a buenos jefes de servicio y estaba entusiasmado con cirugía. Yo quería ser cirujano general. Y tenía amistad con Fran Rafucci, con Luis Díaz Bonet. Y un día Luis Díaz Bonet me dijo, vente, vamos a pasar visita. Y me llevó todo un día a pasar visita a sus pacientes, a los pacientes de Fran Rafucci. Y cuando llegamos a su casa, encima de la mesa de comedor, había una compra en bolsas de colmado. Y yo le digo, él me ha comprado, y fue al colmado y dice, no, ese es mi hermano que me envía una compra toda la semana porque lo que yo gano no me da. ¿Y cómo es eso? Luis Diabonet ya había venido de Minnesota a estudiar con Life French. Y le dije, ¿qué me quieres decir? Y dice, estamos muriendo de hambre los cirujanos. Además, vamos a hacer un programa de una compañía de seguro nueva, que fue Triple S, a ver si podemos sobrevivir. Eso te dijo Luis Bonet. Es Luis Díaz Bonet. Yo vi cuando nació Triple S, Picó, Luis Guzmán, Luis Díaz Bonet, etcétera, etcétera. Y lo vi, las penurias que pasaban. Y entonces yo dije, anda, esto que es como está. Y vino Fran Rafucci esa tarde, nos pusimos a hablar los tres y me preguntaron, ¿qué otra cosa te interesa a ti? ¿Algún otro campo que te interese? Tú quieres ser cirujano, en julio estás en la residencia, olvídate. Pero, ¿qué otra cosa te interesa? Y bueno, a mí me llama la atención neurocirugía. Y los dos se miraron y dicen, estamos buscando un neurocirujano con una lámpara. Que no había. Sí, no hay. ¿Por qué no te vas a estudiar neurocirugía? Y yo, espérate, esto es muchos años, muy deprimente. Fui a hablar con Dwight Santiago y Dwight Santiago me dijo, un campo muy deprimente, piénsalo, a ti tú sirves para internista, eres soltero, no tienes novia, búscate un año en medicina interna o de patología y piénsalo. Lo pensé un año, me fui al auxilio mutuo, me alegro de haber estado con el doctor Hernández Morales allí, aprendí muchísimo ahí con el doctor. ¿Cómo se llamaba él? Romero. ¿Ah? Carlos Romero. No, Carlos no estaba todavía. Calixto. Fran Suárez, el hijo del doctor Suárez, que me enseñaron cardiología y medicina interna y gastroenterología. Y digamos que ya muy anciano, por lo menos su experiencia me la pasaba. Y en ese momento tuve una decisión difícil. Pues yo venía jugando ajedrez y cualifiqué para el equipo olímpico de Puerto Rico. Y en ese momento yo pedí que me dejaran un mes y medio de vacaciones para irme a jugar ajedrez. Se atacaron y dije, bueno, ustedes cojan. Y cuando yo vuelva, ¿hay sitio para mí todavía? Pues regreso. Y me fui, gracias a Dios me fui. Estuve 2 meses en una cosa y otra, detrás de la cortina de hierro. Y en ese momento, estando allí,
me hicieron una oferta que me quedara jugando ajedrez profesional. Y yo lo pensé una semana. Estuve pensándolo, admito que en ese momento podía haberme quedado tranquilamente jugando ajedrez el resto de mi vida. Y me llenaba la vida. Y la decisión fue una decisión, anoche me la preguntaron por qué yo tomé esa decisión. Una decisión curiosa en retrospecto. Yo me convencí de que mi familia había hecho muchos sacrificios para que yo estudiara medicina y que era injusto que yo ahora lo tirara por la borda de me dedicara a otra cosa. Y me regresé. No me arrepiento. Pero siempre uno piensa que si hubiese cogido la curva a la derecha, no a la izquierda, muchos años más tarde. Y regresé, terminé mi residencia, practiqué como médico de familia por 2 años en el área metropolitana. No me fue mal, además es fascinante, el campo más fascinante de la medicina es ese, sin lugar a dudas. Y uno de los muchos médicos paganos, un día se sentó conmigo y me dijo, soy idiota, ¿qué diablo haces tú que no te vas a estudiar una especialidad y te quedas aquí de médico de familia? Y me convenció que me fuera a estudiar lo que yo quería, que era neurocirugía. Pero había que estudiar cirugía general primero. Y me fui a veterano. Y estuve en veterano 1 año. Y uno de los attendings, uno de los jefes, doctor Luis Isales, me consiguió una residencia en New York con un amigo de él. Es el urólogo. El urólogo, sí. ¿Qué jefe era Amadeo para esa fecha? Ahora... Para esa época estaba el doctor Pasalacqua. Pasalacqua. Que yo acá entendía, cuando yo conocí al doctor Pasalacqua y tuve 1 año bajo él como subalterno, entendí el fenómeno de Napoleón. Napoleón era un corso igual que Pasalacqua, que se quedó en Francia. Pasalacqua era bajito. Sí, exactamente. Sí. Sí. Igual de déspota. Magnífico cirujano. Sí. Pero, Dios mío, aquello era... bueno, él odiaba el cigarrillo. Y yo desarrollé un hábito de que estaba hablando contigo y me movía para la izquierda. Decía, ¿por qué te mueves para la izquierda? Porque Pasalacqua al otro lado del hospital se movió para la derecha. Para que estuviera el hospital completo entre medio de nosotros. ¿No? Balanceado. Sí. Pero me llevé bien con él, que fue muy amable conmigo, muy correcto. Y me fui a New York. Muy buena experiencia. Porque caí en un grupo en una residencia donde había poco trauma, por lo tanto no había tantas amanecidas, aunque había amanecidas obviamente. Había mucha investigación dentro de la residencia, con libertades absolutas para la investigación. Hoy en día a mí me aterra las cosas que hacíamos sin permiso de nadie. Y un jefe, teutón, muy educado, que se encariñó conmigo, porque yo el primer día que llegué me puse de pie cuando entró a la habitación. Y él, pues eso le llamó la atención. Signo de respeto. Y entendió que yo y me exigía más a mí que los demás en vestimenta, en manejo de pacientes, etcétera, etcétera. Estuve 4 años allí estuve 6 meses en Parkinson, haciendo cirugía de Parkinson, lo cual yo creí que era una pérdida de tiempo. No estaba equivocado. Aprendí el manejo estereotáxico. Y estuve con Erwin Cooper en Parkinson. Y vi a Bailey, cirujano de corazón, haciendo valvulotomías. Y uno miraba y decía, ¿cómo diablos puedo meter el dedo entre el corazón de esa forma? Estaba a través del pasillo, como nosotros íbamos a mirarlo. Hechos históricos. Bailey se le murieron los primeros 27 pacientes consecutivos. El 28 fue el primero que sobrevivió. Sí. Hay que ser perseverante, ¿no? Si hubiese trabajado en cualquier hospital en Puerto Rico, lo hubiesen votado hace tiempo. No hubiese llegado al 12. Pero está bien, en aquel entonces pues el mundo era diferente de la medicina. Y de ahí regresé a Puerto Rico. Tuve en el interín me casé en mi segundo año de cirugía, de neurocirugía, cuando estaba terminando, y que estaba haciendo neuropatología. Y
ella ya venía con un niño, un bebé de unos meses, y una esposa, pero aún así fue duro de nuevo el reentry, el volver a otro mundo, de un mundo de investigación, de alto nivel profesional, a la brega diaria para un poco más para acá. Y una seguridad económica, venía entonces a aventurar acá. Exactamente. Gracias a Dios, cuando yo estaba en tercer año de neurocirugía, vine a unas vacaciones y el doctor Álvarez Schudens y el doctor Luis Guzmán López y el doctor Longo habían construido una oficina en el Ashford, no en el Ashford, perdón, en el Astor. Pero cuando vengas, tú vienes al grupo nuestro. Así que caí en un mattress, no caí en la dura calle. Y cuando llegué, al cabo, y doctor Rifkinson estaba allá, entonces no estaba el doctor Guzmán, fuimos por unos meses, Rifkinson, Álvarez Schudens, Longo y yo, en la oficina. Tenía un cubículo esperando que yo llegara. No solo tenía un cubículo esperando que yo llegara, sino que cuando llegué, el primer día que vi a todo el mundo y saludé, me dijeron, esta es tu secretaria, este es tu jefe. La tenían entrenándola allá. Sí. Y hasta el sol de hoy es mi secretaria. Mira, ese es Iris. Iris, sí. Sí que en ese respecto no puedo quejarme en lo más mínimo. Admito que quizás el pertenecer a una fraternidad que había muchos médicos me ayudó socialmente y a posiciones. Y practicaban el presbiteriano. Y entonces practicaba principalmente el presbiteriano y en el auxilio mutuo, que había vuelto al auxilio mutuo. Pues no había nadie que viniera y en ese momento se llevaron a Álvarez Schudens para la Marina por segunda vez. Sí. Y me tocó a mí cubrir el auxilio mutuo. Álvarez Schudens se portó conmigo como un padre. Fue un mentor admirable. Una capacidad de enseñanza y de paciencia social y de detalles pequeños de enseñanza. Y el doctor Rifkinson me enseñó muchas trampas de que no podía hacer tal cosa porque estaba mal hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le agradezco también muchísimo. El doctor Longo al cabo de unos meses se fue por su cuenta y me vendió la parte de la oficina del... Y yo se la fui pagando poco a poco. Los meses que podía pagarle, otra vez no podía ni pagarle. Y él tuvo la paciencia de esperarme todo el tiempo. Y que nos quedamos entonces los tres dueños. Y ahí seguimos. Yo trabajaba en todos los hospitales del área metropolitana. Con unas limitaciones increíbles de equipo y de instrumental y de diagnóstico. Ahora en retrospecto yo me digo, ¿cómo diablo podíamos hacer neurocirugía decente en esas circunstancias? Una temporada de motocicleta que se popularizaron y que llegaba a tener 10 y 12 pacientes accidentes de motocicleta hospitalizados. Al extremo mi mujer me dijo, deja la práctica de la neurocirugía y dedícate a motocicleta. Sí. Y fuimos donde el que era superintendente de la policía para esa época, Álvarez Schudens, yo me acuerdo que fuimos, y le planteamos de que obligaran a usar casco para evitarse la cantidad de pacientes. Y yo estaba tratando de acordarme quién era. Y él muy inocentemente nos mira y dice, pero si usan casco ustedes se quedan sin trabajo. Nosotros dos nos miramos y decimos, ¿qué está pensando este? Increíble la forma de pensar. Pues por fin nos oyó y obligaron a usar casco y bajó dramáticamente la cantidad de motociclistas. Ahora es ley. Sí. Esto siguió así hasta que nombraron a Álvarez Schudens secretario de salud. 72 fue eso, ¿no? Sí. Ahí fue un momento que tuvimos que sentarnos, nos reunimos todos y decidir qué íbamos a hacer por el puesto de la Escuela de Medicina, que todavía no había residencia. El doctor Luis Guzmán había hecho un trabajo titánico para ver si podía levantar una residencia y todavía no se la habían concedido. Y decidimos, yo en ese momento no tenía boards. Dijo, tú no lo puedes,
tú no la quieres, no, yo no la quiero, yo no la puedo poner, pues Neysan es tuya. Y así fue como Neysan, de todos, unánimemente dijimos que Neysan hazte cargo. Y era el mayor de todo el retrospecto de Jersey. Sí. Me acuerdo, sin vergüenza de Álvaro, y me dijo, te fastidiaste porque Neysan no renunciaba a nada en su vida. Entonces, Luis Guzmán fue jefe antes, ¿no? Obviamente. Sí, y yo trabajé con él. Ajá. Y yo tuve una experiencia curiosísima, que trabajaba por la mañana con Luis Guzmán y con su hermano, que a quien le apreciaba mucho yo. Manuel, sí. Buen negocio, hermano. Le faltaba una tuerca, pero buena. Buena, muy buena persona. Muy buena persona. Y era muy amigo de mi hermano. Y entonces, por la tarde me iba a trabajar con Rick Pilson y Álvarez Schuden y Longo, que eran enemigos de pobre Luis. No enemigos, pero no se llevaban bien. Álvarez era menos, Álvarez era más neutral, Álvarez Schuden. Pero Longo y Rifkinson no podían ver a Neysan, y Neysan no podía ver a Luis Guzmán. Para mí Luis fue una sorpresa, Luis Guzmán, porque yo vine de gente que yo creía, y documentado, que eran de los mejores que estaban en la nación. Y yo pues, creía que yo sabía operar muy bien. Y cuando me enfrenté a Luis Guzmán y a Papo Álvarez y a Longo, me quedé boquiabierto, eran mejores que los que me habían enseñado. Me quedé sorprendido, principalmente en fosa posterior, eran mucho mejores y los resultados eran mucho mejores. Poco a poco, a empujones unos y otros, yo venía ya expuesto a operar aneurisma con intracraneal. Y los que se habían entrado antes que yo, que estaban aquí ya, como pioneros, pues no habían tenido esa oportunidad en su residencia. Y me llamaban, vente que tengo aneurisma, que me ayude. Y yo, pues, yo lo que era, cuando operaba un aneurisma estaba en el de fila aguantando un retractor. Pero tú lo viste como lo hacían esas cosas. Bueno, y poco a poco desarrollamos una técnica de operar aneurismas sin saberlo, muy sencilla, muy práctica, tomando un poquito de New York Neurological Institute, un poquito de Popen de Boston, un poquito de Minnesota, de Life French. Y estábamos teniendo unos resultados muy buenos con aneurismas. Y cuando nos dimos cuenta, lo publicaron, que esa era la técnica ya salía de operar aneurisma. Nosotros la desarrollamos sin saberlo. En ese momento, pues, hubo un cambio administrativo en la Universidad de Puerto Rico y Luis Guzmán dejó de ser jefe de neurocirugía y neurología, y Pío Sánchez Longo se ocupó de la cátedra de neurología, y en unos meses más tarde Álvarez Schuden se hizo cargo de neurocirugía, que duró hasta que lo nombraron secretario de salud. Tuvo 3 años, casi 4, como secretario de salud. Creo que hizo una buena labor, vacunó hasta todo el pueblo de Puerto Rico completo. Y curioso, ¿estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho? No lo sé. Siempre he dicho que la peor cuña es la del mismo palo. 2 años de Álvarez Schuden como secretario de salud, neurocirugía no progresó nada. Porque teníamos un individuo que tomaba la última decisión, que sabía todo lo que queríamos nosotros. Y que lo que estábamos ofreciendo, o sea, se podía transversar. Y yo tomé la decisión de que no visitarle hasta tanto saliera el secretario de salud. Y nunca fui a su oficina. Y después que terminó, nos fuimos los dos a estudiar a Estados Unidos por 2 meses. Él ponerse al día y yo para estudiar para Bowers. Pero es curioso eso, yo siempre decía, la peor cuña la del mismo palo. Todo lo que pedíamos nosotros lo denegaban. Y cuando regresamos, Álvarez volvió a la escuela de medicina, Rifkinson dirigía neurocirugía, Rafael Longo ya estaba casi retirándose de su práctica privada.
Max Ramírez ya no estaba casi retirando de su práctica privada. El doctor Cordero, que es un personaje muy pintoresco. Ricardo Cordero. Admirable como ser humano. Discutible su forma de pensar, pero admirable como ser humano. Estudió en Chile ese, ¿no? Ese es un cuento. Sí. El segundo en la reunión que vino a Puerto Rico fue ese. El primero fue Pascasio de Guánica, era Pascasio, que estudió con Dandy. Y se mató en un accidente de avión en Puerto Rico. Sí. No llegó a practicar. Y fue el primero adiestrado en neurocirugía. En neurocirugía. Él vino terminó en Baltimore con Dandy y se fue al ejército y lo enviaron a Puerto Rico a organizar los hospitales. Y desde Salinas a San Juan venía en un Piper Cub y el Piper Cub se estrelló y se mató. Los hospitales militares. Sí. Y nunca practicó. Y yo me enteré de eso a través de un cirujano general que entrenó en Baltimore con él. Es decir, él era neurocirujano con Dandy. Y entonces lo busqué, efectivamente, había entrenado con Dandy. Y después de eso, Ninekul fue neurocirujano, entre comillas, en la guerra de Corea. Le dijeron, usted es neurocirujano. Y fue neurocirujano por 3 años. Y el ejército tiene esa fama. Bueno, entonces pues ya para esa época se hizo un esfuerzo más sólido, más concertado y conseguimos la residencia en neurocirugía. Ahí ayudó todo el mundo. Ahí el jefe era Rifkinson ya. No, era Álvarez Schultz. En ese momento y entonces Rifkinson después. Ahí hasta los oftalmólogos nos ayudaron. Sí. Giovanetti nos ayudó muchísimo, etcétera. O sea, bueno, mucha ayuda de muchos sitios. Y empezamos la residencia en neurocirugía, también con muchas limitaciones económicas y de equipo. Ahora, hace 2 años, 3 años, es que el centro médico en neurocirugía se ha equiparado a la práctica privada en equipo. Esto es increíble que eso sea cierto, pero es verdad. Es que para tu tiempo no existía CT scan ni MRI. Nada de eso, y había que llamar a Francology que si había sitio para enviarle a un paciente. Y sabe Dios cuando le pagaban el caso, bendito. Eso es lo triste, etcétera. Sí. Y poco a poco fueron comprando CT y después fueron comprando un MRI y fuimos liberándonos de la esclavitud de hacer estudios con aire y arteriografía para todo. Y hasta hace poco conseguimos entonces un navegador y se ha conseguido entonces equipararse a lo que hay en la práctica privada. El otro problema que hay, que veo que se ve en centro médico, es que el equipo dura poco. Se daña con una facilidad increíble. Te compra un CUSA para un hospital y dura años. Y el centro médico dura meses. Se daña. Y si lo presta a ortopedia, no sé cómo diablos lo consiguen dañar. Tenemos que hay una prohibición prestarle equipo a la ortopedia, lo cual es injusto. A las 3 de la mañana hay un residente compañero tuyo te pide de favor que le ayude con el equipo, que le prestes el equipo, no se lo va a prestar nunca. Si se daña, le echan la culpa a uno, pero es injusto. Todos hemos sido residentes y nos hemos ayudado uno a otro. Pero es verdad, se daña a todo. Y hemos conseguido microscopios buenos, etcétera. Equipo de microcirugía, etcétera. Yo he visto una mejoría dramática en la neurocirugía en los últimos años. Dramática por muchas razones. Mejor calidad de equipo, mucho mejor calidad de equipo, mejor diagnóstico. Mi jefe, cuando no había CT ni esas cosas, decía
que un buen departamento de neurocirugía necesitaba un departamento bueno de neurología para que le hiciera los diagnósticos y uno de medicina física para que le escondiera los errores. Pero hoy en día eso ha mejorado dramáticamente. Yo siempre le he dado mucha importancia a que Nathan Rifkinson, cuando empezó a escoger residentes, empezó a exigir un nivel intelectual bien alto. Y durante muchos años habíamos dos en la sección de neurocirugía que decíamos que nosotros éramos los únicos half bright, porque todos los demás eran sum laude, cum laude, magna cum laude. Decía, tú y yo somos los únicos burros en este sitio, que no somos sobresalientes. Sobresalientes, sí. ¿Qué más? Eso ya hizo que el nivel educativo y de los resultados de exámenes de los residentes en los exámenes nacionales se elevara dramáticamente. Y por muchos años hemos sido los mejores notas de los exámenes. Lo cual no quiere decir que seamos mejores neurocirujanos, no, pero la vara de medir que existe, que es esa, pues, nos mide como muy buenos. Si uno mira los que se han ido de Puerto Rico y practican en Estados Unidos, ninguno de ellos está mal. Y uno habla con los médicos del área donde ellos practican y lo ponen por las nubes como bueno, extraordinario, y uno me dice, bueno, como residente era mediocre a lo sumo, pero aparentemente la ha pegado por ahí, lo hablo más bien. Y otras veces uno sabe que eran muy, 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 muy buenos. Pero es la verdad, la residencia ha tenido mucho éxito. Creo que hay cosas que a veces salen, nadie sabe de dónde. Cuando estábamos dividiendo para la ley esta de prácticas extramural, neurocirugía, nos sentamos y dejamos una tajada grande para los residentes, para comprarles zapatos conductivos, uniformes, etcétera, etcétera. La I.A. Rifkinson diseñó un logo para llevarlo en el hombro. Y poco a poco nos dimos cuenta que habíamos cultivado una élite. Se lo creían que era lo mejor de todo el centro médico. Y eso nos ayudaba, porque entonces nosotros podíamos apretarles un poquito en estudio y en trabajo. Exigirles. Un carácter de pertenencia. Exacto. Si tú eres el mejor aquí, tienes que probar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ha ayudado ese detalle de uniformes, que ya se ha ido perdiendo con la juventud de hoy en día. Pero fue muy importante, levantó un grupo de residentes por encima de todos los demás que no tenían zapatos conductivos, que no tenían uniformes, etcétera, etcétera. Y libros, y obligados a irse una vez al año a estudiar a una reunión, pago por nosotros. Él nos mandaba hasta Inglaterra. Lo enviamos a Inglaterra, donde, para sorpresa nuestra, fue un campo importantísimo de publicidad para nosotros, porque había otros residentes de otras residencias de Estados Unidos, y llegaba el residente nuestro y sabía más de angiografía, más de CAT scan que ellos mismos. Y cuando le preguntaban, ¿y tú qué has operado? Pues ¿cuántos picos has operado? ¿Cuántos shunts has operado? Y se quedaban boquiabiertos del volumen de patología que hay en centro médico. Yo quería preguntarte, ¿cómo llegó Nathan Rifkinson a Puerto Rico? ¿Cómo fue esa historia? Nathan llegó por gravedad. Nathan nació en el Lower East Side, en Manhattan, de una familia muy pobre, pero muy estudiosa. Su padre era un agitador de uniones. Y su madre era la pobre señora de ama de casa que trabajaba en su casa ayudándose como podía. Y él estudió con esfuerzo y con buenas notas, y estudió medicina en Emory, en Texas. Atlanta. En Atlanta. Y de ahí
vino a New York, de donde era, a practicar en la salud pública. Y en salud pública tuvo un paciente con un infarto y se enamoró de una de las hijas del paciente. Y se casaron. Y entonces tenía el problema de con qué comía. Y aceptó un puesto de médico de salud pública en Islas Vírgenes. Y así fue como vino al Caribe. Y vino con su esposa al Caribe cuando San Tomás era muy primitivo, igual que Puerto Rico. Y hizo amistad con una serie de Bawenowski, una familia judía que estaba establecida y que luego subieron al poder en Islas Vírgenes y han conservado una amistad muy buena desde entonces. Y ella estuvo haciendo medicina de salud pública, muy interesante, lo publiqué en su libro cómo lo hacía y qué resultados tuvo. Estudio de tuberculosis, estudio de sífilis, estudio de esto y del otro. Y un día se enteró de que había una beca para estudiar patología y vino a parar a Puerto Rico a estudiar patología. Con Copich. Sí, creo que fue con Copich. Y para esa misma época, paralelo más o menos, Luis Guzmán López terminó medicina en New York y vino a Puerto Rico y solicitó para patología también. Y los dos simultáneamente después solicitaron para neurocirugía, las becas que están tratando de conseguir neurocirujanos. Había un psiquiatra neurólogo, eso lo que había en Puerto Rico. Y entonces se fueron los dos a estudiar neurocirugía. Luis volvió en algunas vacaciones y mantuvo contacto con los médicos de Puerto Rico. Nathan se fue a San Luis y hizo residencia con el déspota más grande que yo he visto en mi vida, Henry Schwartz, tremendo neurocirujano, pero un ser humano que era un genio insultando a uno. Era un fenómeno. Yo no había visto nunca a alguien que pudiera despedazar a otro ser humano en público mejor que ese. Magnífico neurocirujano, que hasta cierto punto se encariñó con él. Se llevan moderadamente bien. Y Schwartz llegó a ser uno de los miembros más importantes de la neurocirugía norteamericana. Y entonces Luis regresa a Puerto Rico un verano o unas vacaciones. Y esto es algo que para mí nunca he podido investigar bien. Hay un paciente acaudalado de buena posición económica en medicina tropical hospitalizado con algo que no había quien supiera tratarlo y era neurocirugía. Sospecho que era una lesión espinal, pero no estoy seguro. Y entonces le pidieron a él que si lo podía operar. El doctor Noya Benítez fue el que me dio esa información. Y Luis dijo, pues yo no soy neurocirujano todavía, dice, en la tierra de los ciegos, el Puerto del Rey, te autoriza a operarlo. Y entonces él fue, lo operó, recuperó, el individuo quedó muy contento. Y le preguntó cómo le podía pagar. El pobre Luis, que no sabía qué diablo pedir por su honorario. Se le ocurre, dice, págueme mi último año de residencia, yo no tengo con qué pagar el último año de residencia, que no tenía salario. Y eso lo pagó. Eso, si eso era verdad o no, yo lo oí a través de la boca del doctor Noya Benítez y de otros médicos de esa época. Y yo tuve la suerte de caer en un momento donde estaba todavía una generación cambiando a otra generación y les oía mucho. ¿Tu historia? Sí. Así fue como Pascasio Quiñones, me enteré de Pascasio Quiñones. Okay, y Luis, pues ya, o sea, lo conocían aquí. Cuando él termina y viene, pues a él lo pone de jefe. Cuando llega a Nathan, lo ponen de subalterno. Pero antes de eso, para gran sorpresa del hospital municipal, que era el hospital universitario en ese momento, aparece un individuo y dice, yo soy neurocirujano. Y ese individuo, muy pintoresco, Ricardo Cordero. Ricardo Cordero, un muchacho que se va a estudiar medicina en España y lo coge la guerra civil.
En el 36. Y allí estuvo en la guerra civil. Entonces, cuando se vio el problema de la guerra civil, se fue. Como eso se iba a acabar enseguida, se fue a París con unos amigos, una familia de músicos, la familia Figueroa. Y empezaron a esperar allí y no se acababa la guerra. Entonces la mamá de él le dijo, venga, de dar cuenta, ya está golfeando en París, vente para acá. Y él regresó con una carrera a mediados, pero vete a México y termina. Y se fue a México y terminó medicina en México, en la Autónoma. Y regresa a Puerto Rico e hizo internado en Puerto Rico, en el municipal. Hay muchísimos cuentos de él, porque Ricardo era nacionalista furibundo. Y termina su internado y se fue a la Junta, creo que fue, Utuado, a practicar medicina. Venía de vez en cuando a San Juan a traer especímenes quirúrgicos que él operaba allá. Y un buen día desapareció. Y lo que nadie sabía era que Ricardo Cordero había solicitado neurocirugía a Santiago de Chile, con el doctor Allende, a Senjo, y lo habían aceptado. Y se fue a traer neurocirugía a Santiago de Chile. Cuando terminó, recogió su bártulo, se presentó al municipal diciendo, yo soy neurocirujano. Digo, ¿tú crees que? ¿Y dónde saliste? Y lo pusieron a trabajar allí también. Llegó unos meses antes que los otros dos. Pero en verdad el que tomó posesión fue Luis Guzmán. Porque tenía los contactos. Sí. Y pues esa fue la razón de la primacía de Luis Guzmán, principalmente, que arrancó al frente. Fue una época un poquito pintoresca, por no decir otra cosa, de la neurocirugía, porque no se llevaban muy bien unos y otros. Y a la misma vez eran muy correctos. Y en ese momento llegó Álvarez Llodens. Y Álvarez Llodens era muy amigo de Luis. Y entonces pues estuvo un año y pico, se lo volvieron a llevar a la Marina. Y llegó entonces Rafael Longo, y llegó Max Ramírez y su esposa. Y ahí hubo donde me coloco, y tú vete hasta el hospital y quédate allí, etcétera, etcétera. Fue un poquito de arrinconamiento a unos y otros. Y el que dirigía todo esto era Luis, el que decía dónde tú ibas, etcétera, etcétera. Así que yo tuve la suerte de caer en el grupo de allá de una vez, me aceptaron directamente. Y la realidad es que ¿dónde comienza la separación de por qué el uno se va por su cuenta? Rafa es una persona, todavía vive feliz, contento, retirado, que es un lone wolf, un tremendo venezolano, muy buena persona, muy honrado en su práctica, increíble, pero no es dado a trabajar en grupos. ¿Está bien? Hay gente que no le gusta trabajar en grupos, Rafa es uno de ellos. Si necesitas ayuda de él, a la hora que sea viene a ayudarte y viene a exponer su óvulo a favor de uno. Pero se separó del grupo y se fue por su cuenta, y el cisma fue los niños lisiados. La filosofía de cómo tratar los niños lisiados entre Luis Guzmán y Rafa Longo se separaron. Estaban en privado, ¿no? Trabajaban juntos, sí. No, pero los niños lisiados traían al hospital privado. Sí, pero venían al hospital con un contrato para... Sí, exacto. Sí. Y Rafa pues se lo llevó todo para... Bueno, el presbiteriano, y operaba en... Después llegó a tener una causística increíble. No había nadie en el mundo que tuviera tantos niños lisiados, digo, mielomeningocele, operados. Y unos resultados muy buenos. Después se hizo director médico del presbiteriano. Sí, y después al cabo de un número de años, se dedicó a la parte administrativa y se retiró. Hasta que se casó por tercera vez no fue feliz. Ahí estuvo, desde que se casó en la tercera, ya es otra persona desde el punto de vista personal y social, lo cual me alegro mucho de él.
¿Qué más te podía decir? En la escuela de medicina estuviste con Rickinson. Yo llegué en el 64 a la escuela. Y fui a la escuela de medicina Alfonso Seguro Estado y al municipal. Todo a la vez. Sí, y estuve con Luis Guzmán por la mañana y con los otros por la tarde. Y bueno, hacíamos lo que podíamos. No estaba el centro médico en las facilidades que tiene ahora. Yo recuerdo que rayos X nos teníamos que hacer un estudio en un edificio y llevarlo en una camilla por la acera hasta el otro edificio. Y operábamos un solo día, el jueves. Y si hacíamos algún diagnóstico había que esperar hasta el próximo jueves, que nos tocaba la sala de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy cuesta arriba y eso le tocó al pobre Luis Guzmán luchar eso. ¿Y participaste en la acreditación de la residencia, sí, en neuro? En neuro. Y hasta que se aceptó, empezamos y los primeros años no hubo ningún aporte económico que valía la pena. Como te dije, estaba Álvarez Schubert de secretario de salud, no nos daba ni agua. Te voy a contar que en ese momento estaba Álvarez Schubert, secretario de salud, Nine Kurt, otro neurocirujano, director del centro médico, y Víctor Gutiérrez, jefe de cirugía. Y yo decía, oye, con esta combinación de cirujanos tiene que haber unos cambios bien positivos para el centro médico de Puerto Rico. Y fíjate, curiosamente no ocurrió gran cosa y el centro médico ha seguido desde esa época con los problemas que tiene, y quizás más graves ahora. Pero eso es una anécdota. Yo creo que el problema de la salud en Puerto Rico se limita a una palabra, dinero. Se necesita dinero por toneladas para uno levantar la medicina en Puerto Rico al nivel que se le exige. A nosotros se nos exige el mismo nivel de calidad que Estados Unidos. De Estados Unidos. Y Estados Unidos, el per cápita por paciente es astronómicamente alto comparado con nosotros. El día que el Medicare y los gobiernos federales se dé cuenta que aquí en Puerto Rico, con mucho menos chavos, tenemos los mismos resultados o mejores que Estados Unidos, veo mal a la medicina en Estados Unidos. Pero es verdad. Yo estuve ahora recientemente 2 meses en Cleveland Clinic, que claro, no es el mejor índice, para operarme de corazón por segunda vez. Y la experiencia de acostarme en una sala de operaciones y mirar a mi alrededor y ver el equipo que había allí, Dios mío, por poco me echó llorar. La cantidad de equipo, pero por montones de equipos, digo, de esto, del otro. Entonces que en Suecia hay un tipo que es fenomenal en válvula, tráetelo. Y se lo traían, punto. El que me tocó a mí se lo robaron de Suecia. Asquerosamente se lo trajeron, etcétera. Me sorprendió ver la cantidad de médicos puertorriqueños ya en posiciones clave allí. El que hace trasplantes de corazón, González, un puertorriqueño entrenado en la escuela de medicina. Y por muchos años la escuela de medicina estuvo produciendo cirujanos torácicos y cardiovasculares a Estados Unidos, acuérdate, a la época que estabas allí. Lo otro, una vez tú tienes equipos y secretarias y facilidades y sueldos buenos, tú puedes empezar a exigir calidad. ¿Cómo va a exigir calidad un médico primario que lo que le paga una miseria, con una facilidad ínfima de trabajo? Es triste. Y uno se pregunta, ¿llegaremos a ese momento? No creo. Nosotros no tenemos dinero, nosotros somos un pueblo pobre que no hemos creído la propaganda de Fomento. Tenemos que o bajar las expectativas nuestras o bajar las expectativas legales. Una de dos, y no veo salida a ninguna de las dos. ¿Legal en el sentido de responsabilidad profesional médica? Esa es una. Yo tengo una idea descabellada para mejorar los problemas de responsabilidad médica.
vamos a hacer más fácil que se pueda demandar un médico. Bien fácil. Que tú tienes la más mínima duda de que sufriste daño por la actuación de un médico, aquí está la facilidad para que demande. Ahora, el abogado tuyo tiene que estar de acuerdo y firmar. Y si esto resulta que es frívolo, el abogado es responsable y le caemos encima al abogado. Okay. Pero eso hay que virar pata para arriba el sistema de tort y no creo que se pueda hacer. Pero eso sería el único balance de la realidad de los casos que hay daños verdaderos y daños que es económico. La mayor parte de las demandas que ocurren en la ciudad de New York ocurre con los jefes de servicio, porque son los casos más difíciles y más complicados. Sí, complejo. Mira, te quería preguntar, en tu profesión, ¿tú estás satisfecho con lo que has realizado como profesional, en tu experiencia como neurocirujano en Puerto Rico, en la práctica privada, en el programa de adiestramiento residente? ¿Te encuentras realizado? Divídeme todo eso. ¿Estás satisfecho? En la práctica privada no, porque desgraciadamente no tuve las facilidades para poder llevar a cabo una práctica apropiada. El doctor Rafael Longo se quejaba de que él era un neurocirujano de callejón, porque no tenía equipo con qué hacer las cosas que él sabía hacer. Ahora eso ha mejorado marcadamente en privado y en público. Y déjame decirte que la gran sorpresa mía reciente ha sido IMA en Cagua, que tiene otra actitud de compra y de facilidades de equipo. En la escuela de medicina estoy satisfecho de la calidad de la enseñanza y de la exposición que hay a patología compleja. Quizás pecamos de no ponerlo, de cómo abrir abscesos y cómo reducir coles y cómo operar apendicitis, porque no llega a esos casos. Había un residente, un chief resident, que decía que el último año, en vez de hacer ortoquevan, debían de hacer abscesos y hernias y que era lo que iba a encontrar en la calle González. Pero sí, la calidad de servicio lo ha demostrado, es que cuando estos muchachos terminan y se van a competir a otros niveles, digo a otros sitios, niveles, triunfan. Ahora el jefe es Ricardo Bravo. Ricardo, que ha hecho una labor increíble de organización. Y el programa está acreditado completo. Sí, está completamente acreditado, etcétera, etcétera. Está entre los primeros 7 de la nación, si no me equivoco. Muy bien. O sea, yo me enorgullezco de decir lo que es de los primeros en la nación, y eso es algo que me pregunto yo si alguna residencia del centro médico está a ese nivel. Es muy bueno. La única falla que tenemos todavía y que ya se está empezando a reparar es la parte de investigación. Ricardo ha completado el ímpetu de la residencia y ha hecho algo que a todos nos molesta, es que ha hecho toda la papelería y ha puesto en orden, todo en orden. Y ha puesto la parte administrativa, que no era exactamente lo mejor de Nathan, está muy bien. Pero Nathan tenía otros atributos, tiene otros atributos. Y le respeto muchísimo, le quiero muchísimo. Entonces, aparte de otra cosa, extracurricular, yo sé que tú eres un experto en vino, conocedor de vino. ¿Cómo llegaste a eso y cómo te mantienes? ¿O sigues dando conferencias a grupos? Desde que me enfermé ahora del corazón por segunda vez. Pero ahora temporalmente. No creo, ya creo que ya me retiro definitivamente. Yo siempre he tenido muchos intereses fuera de la medicina. Cuando adolescente hacía modelos de aeroplanos, dibujaba, yo tengo 9 años de academia de pintura. Era lifesaver, etcétera. Y cuando terminé medicina, la medicina es una querida muy egoísta, no te permite tener ninguna otra amiga. Y bueno, me tuve que retirar de todo esto. Lamento
que abandonara el ajedrez de la forma como lo abandoné. Ajá. Entonces me entusiasmé con los carros viejos y tuve carros antiguos. Y viví feliz y contento entre los carros y la medicina. Y finalmente dejé los carros también porque me encontré que no me podía entrar y salir de los carros cómodamente, porque estaba viejo ya. Sí. Y he vuelto pues a leer de ajedrez. Me encanta la historia. Eddie Santiago no le gustó la broma que yo le hice un día, que dije que todos aquellos que se interesan en la historia tienen la próstata del cerebro. Sí, sí. Es un dicho de Owen Weinstein. Sí. Weinstein. Admiro a Eddie en ese respecto. Me alegro de haber tenido un grupo de colegas muy buenos. Y no digo los neurociudadanos solamente. Hablo de los internistas, de los patólogos, gente muy honrada, muy dispuesta a ayudarme. No me quejo de mis compañeros. Claro, he tenido tropiezos, algunos que otros, pero pocos, muy pocos, y han sido remediables. Comparado a mis otros residentes, cuando yo era residente en Estados Unidos, que se han establecido en Estados Unidos, que yo he ido a visitarlos, que se llevan a tiros con algunos de las especialidades. Yo no he tenido ese problema. La queja mía ha sido que no hay facilidades, que yo pude haber hecho muchas cosas más. Me entrené para hacer cosas fáciles y no podía hacerlo porque no tenía con qué. Sí, muy bien. Pero, ¿los vinos, cómo te interesaste en los vinos? Los vinos por gravedad. Es curioso, quien me enseñó a beber vino a mí fue mi hermano, que ya llevaba 2 años en Europa cuando yo llegué. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Pedro Alfredo. Falleció, ¿verdad? Pedro falleció de leucemia, sí, hace 9 años. Y mi hermano me enseñó a beber vino y después resulta que no bebía vino, bebía whisky. Pero me enseñó, me gustó y me entusiasmé con ellos. Y regresé a Puerto Rico y ya estaba de neurociudadano aquí en Puerto Rico. Cuando fui a Estados Unidos, tanteé los vinos de California, los vinos del estado de New York, etcétera, etcétera. Era una anécdota de que cuando vivía en el hospital, en la ventana yo tenía las botellas de vino para que estuvieran frías. Y un día entró el jefe del hospital y la segunda ley del hospital decía no liquor allowed in the premises. Y estuvo conmigo y vio todo aquello y yo le dije que si quería algo y se fue. Y después le plantearon, mira que este tiene bebida. Y dice, that's culture, déjenlo quieto. No se metan con él. Pues, seguí feliz, nunca bebía en público en el hospital. Si bebía vino, bebía en mi habitación. Llevaba una bandeja en mi habitación y comía con vino en mi habitación, nunca comía en el comedor. Y ahí me fui entusiasmando y cuando llegué, un día el doctor Tomé, padre, me dice, mira que vamos a coger unas clases de apreciación de vino en el Sagrado Corazón. Y yo, pues mira, me interesa. Y me matricularon y ahí fue que empecé con el señor Rodríguez, un chileno que vino a Puerto Rico, que nos dio clases. Y poco a poco se fue reuniendo un grupo de amigos que nos interesaba el vino. Y ahora no acabo de entender la bola de nieve que hemos hecho nosotros. Sí. Mira, te voy a hacer una anécdota que me pasó con el doctor Luis Guzmán López. Yo estaba de residente de cirugía, en una guardia, me llegó un pelotero de Mayagüez, del área de Mayagüez, que le habían dado un batazo en la cabeza, pero en un negocio, no jugando béisbol. Entonces no habían negocio en Mayagüez, siguió para Aguadilla, Arecibo, llegó a San Juan, y un residente primer año, que era yo, en el 63 o 64, le hago unas placas y tiene una fractura deprimida. Entonces llama Luis Guzmán López, este señor tiene una fractura deprimida, tiene déficit en un brazo. Y él me dice, mira, llévalos a las operaciones. Tú sabes levantar la fractura, ¿verdad? Sí. Levanta la fractura y olvídate del déficit que en 3 días vas a recobrar. Y yo hago lo que me dice, tú vas a la operación, levanto la fractura
y el muchacho recobró 3 o 4 días el déficit. Nunca fue un pelotero famoso, pero se curó. Y uno con Ricardo Cordero. Estábamos operando a un paciente con un cuchillo metido en la cabeza. Y entonces estábamos en la operación a sacarle el cuchillo y controlar la sangre y eso cuánto. Y don Ricardo Cordero tenía unos zapatos blancos. Se vestía inmaculado de blanco. Sí. Y me dice, doctor, tenga cuidado que no me manche los zapatos blancos con sangre. Y era un tipo, como tú dices, peculiar y carismático, y que tenía una salida. Tenía el mayor conocimiento que yo he visto, aún de locura, de santos en el cielo. Sí, sí. Y cuando se molestaba, que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, empezaba a bajar santo, Dios mío, entre medio del mundo. Sí, sí. Y se ponía como una víbora. Sí. Y cuando se enfriaba, era el ser más correcto, el más humilde, Sí, sí. y más amable que uno se puede imaginar.